Bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes por su presencia, por el apoyo. Quiero darle un saludo especial a Simón Hergen, el embajador adjunto de la República Federal Alemana. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por haber apoyado el evento y por trabajar con nosotros. A Juan Manuel Gallego, subdirector general de Prospectiva y Desarrollo del Departamento Nacional de Planeación, a los representantes de la cooperación alemana, a los presidentes de la Junta de la Cámara de Grandes Consumidores de Energía, de gas de la ANDI, Diego Jaramillo, y de la Cámara de Hidrógeno, con Naturgas, Marco San Juan, a las diferentes empresas que nos acompañan, y por supuesto a mis compañeros en la ANDI, y gracias a todos por estar acá en este momento. Este encuentro tiene para nosotros un significado muy especial porque, claro, para nosotros desde la ANDI se ha convertido en un objetivo muy primordial el poder trabajar en los ejercicios de transición energética y en los ejercicios de eficiencia energética. Nos hemos empeñado en ser líderes y en ser, digamos, facilitadores de este reto, que sin duda es un reto que Colombia tiene que asumir y tiene que asumir con gran seriedad. Creemos que no es un tema marginal, creemos que no es un tema menor, creemos que no es un tema de segundo o tercer nivel de la agenda. Estamos convencidos, de que tenemos que ponernos un reto de verdad serio, un reto de verdad importante alrededor de poder sacar adelante estos que son de alguna forma uno de los más grandes desafíos que tiene la economía y tiene la sociedad y que tiene la humanidad en este momento frente a sí. Creemos que adicionalmente también es una gran oportunidad. Creemos que se pueden construir muchísimas cosas muy buenas, con muchísimas cosas muy rentables, muchísimas cosas en donde Colombia tiene una oportunidad importantísima y que tenemos que aprovechar esas oportunidades que tenemos. Estamos convencidos que podemos hacer de este ejercicio y de estas preguntas un ejercicio virtuoso, un ejercicio en donde podamos hacer lo que evidentemente es correcto hacer en este momento en el planeta, al tiempo que somos capaces de producir oportunidades buenas y que Colombia tenga la oportunidad de además construir alrededor de esta plataforma una serie de ventajas y de ventajas competitivas y de oportunidades de negocios y de oportunidades de rentabilidad y de oportunidades sociales y de oportunidades regionales. La presentación que les voy a hacer ahora es una presentación que va a ir muy de lo general a lo particular, en el sentido de que quiero que hablemos muy corto, pero que hablemos un poco de lo que está pasando en este momento en el mundo. Bueno, el mundo, como Colombia, se ha convertido en una caja, digamos, de noticias, además a una velocidad increíble. Pasan cosas tremendas, muy buenas, muy malas, muy alarmantes, muy preocupantes, muy rápido. Y uno, si tiene una presentación de esta naturaleza, tiene que ir actualizándola casi que día a día, porque día a día pasan cosas que nos llaman la atención, pero sobre todo porque pasan cosas que eventualmente pueden cambiar nuestro futuro. Y vamos a arrancar de allá y vamos a terminar luego en el tema específico de las oportunidades que hay alrededor de transición energética y el tema del hidrógeno, que para nosotros, sin duda alguna, es, como les decía ahora, genera una cantidad de oportunidades muy importantes para nuestro país. El mundo está teniendo en este momento un desafío importante alrededor del crecimiento económico. Muchísimas de las cifras que teníamos nosotros y de las cuales estábamos acostumbrados y de las cuales estaban dentro de las proyecciones y dentro de las matrices nuestras de generación de proyecciones, la verdad han tenido un ajuste y han tenido un ajuste importante. Cualquier persona hoy en día que haga una proyección económica se encuentra con que realmente no estamos hablando de los niveles de los cuales estábamos hablando en el pasado. Tenemos, fíjense ustedes, algunas economías que sin duda alguna están en este momento siendo las grandes líderes en términos de crecimiento. China, que creció durante algunos años, recuerden ustedes, a tasas superiores del 8%. No está creciendo al 8%, pero está creciendo, y está creciendo bastante. Pero es que ojo, porque China creció al 8% durante muchos años, pero logró un crecimiento que lo colocó y lo ha colocado, digamos, en términos de ser una de las economías más potentes del mundo, y seguramente si siguiera en esta tendencia vamos a terminar teniéndola muy en primer lugar dentro de muy pronto. Entonces, crecer al 5% de hoy en día, pues por supuesto no es una cosa menor, pero tampoco es una cosa menor, sobre todo cuando se tiene en cuenta todo lo que ha crecido y el acumulado y la base sobre la cual lo estamos calculando. India ha tomado de alguna forma también esa ruta, y es la ruta de lo que yo denomino el crecimiento acelerado. El crecimiento acelerado es una actitud, lo mencionaba ahorita que estaba hablando con Francisco Miranda,
director de portafolio que nos va a acompañar ahora, es una actitud. El crecimiento acelerado es una decisión que normalmente toman algunas economías que deciden nosotros podemos ser desarrollados. Que miran lo que ha sucedido en países desarrollados durante los últimos 200 años, han generado desde la revolución industrial, han generado una base suficientemente robusta y que efectivamente eso ha producido desarrollo no solo económico, sino desarrollo social y una base sobre la cual se produce bienestar para su población. Y dicen, yo soy capaz de llegar allá. Y yo soy capaz de llegar allá y lo voy a hacer mediante políticas de crecimiento acelerado. Bueno, pues en eso, digamos, los más grandes ejemplos sin duda hoy en día son la India y China. Pero claro que durante los últimos 30 años y 40 años, 50 años, hemos tenido otros ejemplos. El ejemplo de Japón en su momento, el ejemplo de Corea del Sur, que es un ejemplo importantísimo, el ejemplo de las economías del sudeste asiático. Ahí tenemos Tailandia, tenemos Vietnam, tenemos Singapur, que es un ejemplo además muy, muy interesante. Tenemos a Turquía, fíjense ustedes. Y bueno, tenemos estos crecimientos. En este orden de ideas, en todo caso, digamos, lo que nos estamos encontrando es que la proyección de crecimiento en este momento se ha venido ajustando y ahí tenemos un dato para Colombia que aparece allá, que está en el dato amarillo, que en realidad no es especialmente bueno. Ese dato, este de la fuente, digamos, del Fondo Monetario Internacional, fíjense ustedes, y del Foro Económico Mundial, no coincide con el nuestro. Nosotros hemos dicho desde el principio del año, desde el año pasado hemos dicho que nosotros estamos en la idea, o creemos que Colombia, con lo que ha venido sucediendo y con lo que tenemos en este momento sobre la mesa, crecerá a una tasa que será seguramente entre el 0.5 y el 1%. Me dijeron en su momento que era una cosa extraordinariamente pesimista, y claro, no es optimista, es cierto, pero no es extraordinariamente pesimista. Ya vieron el dato que salió ayer del índice de seguimiento de la economía, en donde estamos hablando de un dato que es bastante parecido al 0%. Entonces, la verdad es que la probabilidad de que tengamos crecimientos muy parecidos al 0.5 o al 1% al final del año 2023 existe. Y fíjense que dentro de esto, en todo caso, tenemos otros países que tampoco es que se las estén pasando muy bien y que estén teniendo situación particularmente halagüeña en términos del crecimiento que tienen proyectado para este año y para el año entrante. En general uno tiende a pensar en economía que si las cosas están difíciles hoy, las cosas se van a mejorar. Esa es como la tendencia generalizada. Eso es normalmente cierto, pero eso es cierto si se toman los correctivos correctos. Si uno efectivamente toma los correctivos que toca, toma las medidas que toca, efectivamente mueve las palanquitas que tiene que mover en el momento correcto y en el sector correcto, uno logra que ese comportamiento sea una realidad. Si no lo hace, no se presenta. De hecho, si ustedes ven, por ejemplo, el comunicado que sacamos nosotros ayer alrededor del índice de seguimiento de la economía, estamos diciendo, ojo, que Colombia está teniendo varios problemas, y está teniendo un problema de consumo, está teniendo un problema de confianza, está teniendo un problema de inversión. En realidad la inversión en Colombia está muy golpeada. Y eso es algo que debemos tener en cuenta, pero bueno, la verdad, quizá el mal de muchos consuelo de tontos, lo que tenemos en realidad en la región es una situación bastante similar para muchos otros países. La verdad es que la situación no es particularmente buena en este momento en otros países. Claro, todo el mundo tiene presente que la inflación terminó siendo, digamos, como el gran efecto post-COVID o el COVID prolongado en términos de la economía. La inflación realmente nos afectó a la economía y la inflación nos afectó no solamente a la economía, sino nos afectó la capacidad de los estados de hacer políticas económicas y de generar políticas económicas que pudieran eventualmente propiciar condiciones de crecimiento adicional. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque, claro, cuando tenemos inflación grande, especialmente en los países en los cuales la inflación se debe o se está de alguna forma retroalimentando por efectos de demanda, lo que los países deben hacer es hacer política monetaria. Razón por la cual ustedes ven la gráfica que aparece allá, en la cual efectivamente, tanto en la economía norteamericana como en la economía europea, porque ustedes ven allí, ahí están los datos del Banco Central Europeo y están los datos de la FED, efectivamente lo que hubo fue un incremento en tasas de interés, lo que condujo a que en países como Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Argentina no, pero Brasil, Chile, hubiera una política monetaria muy dura, muy estricta, muy fuerte, que nos ha conducido y nos ha producido otros resultados de ahora en adelante. Ahora, este fue el efecto, digamos, como muy de indicadores post-COVID, digamos, post-pandemia, relacionado con lo que sucedió en la economía. Pero están pasando muchas otras cosas. Y tenemos que en este momento, tenemos un mundo tremendamente convulsionado, con cosas que suceden que no son solamente
humanitarias, que no son solamente violentas, que no son solamente hechos de guerra, sino que son también hechos económicos. Porque casi todas las guerras y casi todos los, bueno, casi que, no casi todas las guerras realmente tienen efectos importantes sobre la economía. Y si ustedes se dan cuenta, pues lo que tuvimos en Ucrania en un momento dado, la invasión cuando se produce en Ucrania, inmediatamente tuvo un efecto muy grande sobre los mercados energéticos. No solo sobre los energéticos, también sobre el mercado de los cereales, también sobre el mercado de los fertilizantes. Y realmente para el mundo todo, el efecto de lo que sucedió con la invasión de Rusia a Ucrania ha sido realmente un gran shock desde el punto de vista económico. Y luego han venido pasando más cosas, y han pasado cosas que hoy en día nos tienen además en una situación especialmente compleja alrededor de lo que está sucediendo en Oriente Medio y lo que está sucediendo, por supuesto, entre Israel y Palestina. O entre Israel y Hamas, más que entre Israel y Palestina, digámoslo. Que termina siendo, digamos, y nos termina convulsionando toda la economía y nos termina convulsionando el mundo. Hasta el mundo de que en países como Colombia, ustedes han visto ahora, resulta que somos pro-palestinos o pro-israelitas. Nosotros aquí nos estamos dando esa conversación. Pero eso no es un tema solamente de derechos humanos, un tema de ideología, un tema de política, no, va a terminar siendo un tema económico, profundamente económico, muy rápidamente, y nos genera sin duda alguna incertidumbre grande sobre lo que pueda suceder. En medio de esto pasa además en un momento en el cual la humanidad, las economías, los gobiernos y una muy buena parte, digamos, del activismo económico acepta que nosotros estamos frente a un momento crítico en términos de cambio climático. Realmente, por supuesto, el grado de efecto sobre el planeta en términos climáticos, en términos de cambio climático ha sido creciente, pero también ha sido absolutamente creciente y afortunadamente eso está sucediendo, el grado de preocupación o el grado de conciencia que el mundo está tomando sobre ese efecto. Es importante porque de alguna forma pues hay preocupaciones, porque hay alertas, porque hay gente que es más consciente que la otra y eso genera incluso tensiones porque una gente le dice a la otra, no te estás dando cuenta de lo que está sucediendo y ojo porque eso puede ser peligroso, pilas que lo que están haciendo otros países eventualmente puede tener más o menos efectos del que quisiéramos que tuviera porque hay otros que no lo están haciendo. Y tenemos en este momento entonces una discusión importante alrededor de las energías renovables, alrededor de la transición energética, alrededor de las oportunidades que hay y afortunadamente también tenemos una dinámica especial desde el punto de vista científico, en términos de que están apareciendo en este momento soluciones que terminan siendo soluciones virtuosas, soluciones buenas, soluciones factibles, soluciones que están a la mano de los países en donde nos podemos imaginar que efectivamente pueden haber nuevas soluciones. Parte de la conciencia que se ha generado en el mundo incluye también temas regulatorios, como por ejemplo temas que tienen que ver con impuestos que se están generando eventualmente a las emisiones de CO2 o regulaciones que se están dando alrededor de qué se espera que suceda en el futuro o lo que esperamos que suceda en el futuro alrededor de vehículos o lo que esperamos que suceda en el futuro alrededor de transporte público o lo que esperamos que suceda en el futuro alrededor de eficiencia energética. Esas cosas que están pasando son importantes, la humanidad se está dando cuenta de eso. Parece muy consciente, parece un momento interesante desde el punto de vista de que nos estamos dando cuenta de cosas que son importantes, realmente importantes para el planeta, pero es tristísimo que esto esté pasando al mismo tiempo que tenemos guerras, que son prácticamente de las situaciones más, diría yo, hombre, más torpes y más poco inteligentes que puede asumir la humanidad. En el caso colombiano, y les voy a hablar un poco del panorama colombiano, tenemos una situación que está, como les decía, marcada por una pérdida de crecimiento importante en este año 2023, que de alguna forma nos define estructuralmente lo que pueda suceder en los años que vienen en adelante. Si ustedes se dan cuenta, los últimos datos trimestrales que tenemos a nuestra disposición, trimestre 1 y trimestre 2, no son buenos. Especialmente no son buenos si los comparamos con los datos del año 2022, en donde tuvimos un crecimiento del 7.26%, o con el año 2021, donde tuvimos un crecimiento de más del 10%, del 11.02%. Estamos hablando de crecimientos del 3 y de crecimientos del 0.3%. El dato que tuvimos ayer les decía yo, del índice de seguimiento económico del DANE tampoco es un dato especialmente bueno.
Y esto sin duda alguna nos genera, digamos, una gran cantidad de hechos económicos importantes en donde nosotros insistimos, efectivamente hay un efecto muy grande de tasas de interés, pero no es, las tasas de interés, perdón, no son el causante exclusivo de lo que está sucediendo en la economía. Si uno cree y uno defiende la idea de que solamente es culpa de las tasas de interés, vamos a perder muchas oportunidades. Y ahí tengo una diferencia grande con el gobierno y tengo una diferencia grande con el ministro de Hacienda. Yo acompañé al ministro de Hacienda, quizá algunos de ustedes lo vieron, junto con mi colega de Asobancaria, para que le pidiéramos conjuntamente al Banco de la República que le diera una revisada a las tasas de interés porque están siendo especialmente altas. Lo hicimos con gran convicción, lo hicimos y lo volvería a hacer en el día de hoy, a pesar de que algunos economistas se molestaron porque nosotros hicimos eso, dijeron que era una presión indebida al Banco de la República, ¿lo vieron? No. Y yo decía, bueno, es el único país en el cual uno le hace una solicitud a una entidad de que se actúe de una forma y eso se considera una presión indebida. Nadie cree que nosotros realmente podíamos indebidamente presionar al Banco de la República alrededor de eso. Lo estábamos solicitando y lo debemos poder hacer. Y Colombia debe ser capaz de dar los debates democráticos sin necesidad de que se consideren, si uno no está de acuerdo, presiones indebidas y lo vamos a volver a hacer. Sin embargo, bueno, allá Francisco en el periódico le llegaron todos sus columnistas, los más ortodoxos, decían que era una presión indebida que nosotros le estábamos haciendo al Banco de la República, lo cual sin duda alguna, digamos, es una conversación además de esas ideológicas que Colombia se da de tanto en tanto que vale la pena hacerla, pero en todo caso, esa no es la única razón. Colombia tiene razones, otras razones estructurales que están en este momento afectando al crecimiento económico. Les voy a hablar de algunas. La confianza de los consumidores, la confianza de los comerciantes, la confianza de los industriales, la confianza alrededor de la inversión, la reducción en las actividades de infraestructura. Proyectos de infraestructura están muy detenidos, proyectos nuevos de infraestructura prácticamente no hay. Lo que está sucediendo en el sector de la construcción en este momento. Ayer nuestros colegas de Camacol tienen en este momento su congreso en Barranquilla y allá se dio la discusión alrededor de qué está pasando con los subsidios para las viviendas de interés social, que han estado detenidos. Durante el primer semestre estuvieron detenidos, no están contenidos dentro del plan nacional, perdón, del presupuesto del año entrante, todos los subsidios que deberían darse. Tenemos un problema allí y tenemos un tema de confianza en general o de incertidumbre para el inversionista que nos está afectando fuertemente. Y yo estoy convencido de que el gobierno puede hacer un trabajo que lo pudiera hacer muy, diría yo, con un costo muy bajo, si se encarga de construir condiciones de confianza que nos permitan aumentar la inversión. Y esta va a ser una constante en prácticamente todas las conversaciones que tengamos. Cuando uno ve durante este foro. Cuando uno ve cómo se distribuye por sectores el decrecimiento de la economía, pues se encuentran ustedes con que aquí están nada más ni nada menos que construcción, agroindustria, industria y comercio, que son básicamente, digamos, los sectores más, por lo menos los más tradicionales y los de mayor tamaño en la economía colombiana. Y arriba hay otras cosas que han crecido mucho, pero son sectores que en términos de peso específico no pesan tanto. Y fíjense ustedes, allá están las actividades primarias, las secundarias son las que han tenido realmente la mayoría de la reducción y las terciarias han tenido algún crecimiento. Recuerden ustedes que aquí, este es el dato de enero-agosto, fíjense que da 1.3%, pero ese es el dato acumulado, el que nos dieron ayer fue el del mes. Utilizamos nosotros una metodología que nos permite ver rápidamente, muy rápidamente, qué cosas están funcionando más o menos bien, qué cosas nos generan señales de alarma y qué cosas están de alguna forma creciendo en forma destacada o están teniendo un comportamiento destacado. De esta gráfica, lo único que tiene un crecimiento destacado son los impuestos. Eso no es una buena noticia, por supuesto, porque lo que está pasando aquí, claro, y eso es el resultado, entre otras, de la reforma tributaria del año pasado, lo que está pasando aquí es que está habiendo un traslado importante de recursos de los hogares, de las familias y de las empresas hacia el Estado. Y el Estado, al mismo tiempo, está teniendo problemas de ejecución.
Entonces lo que nos estamos quedando es con un sistema en el cual realmente no estamos siendo capaces de hacer que la economía pueda dar el próximo paso y crecer un poco, dar el próximo paso y crecer un poco, que es al final lo que uno quiere siempre que quiere tener crecimiento económico. Ahí se dan cuenta ustedes, gasto de hogares, partículas de vehículos, energía eléctrica ha crecido, energía no regulada, eléctrica no regulada, transporte por carretera, transporte, pasajeros por avión, y tenemos otra serie de indicadores como estos que están acá, donde producción de café, que para nosotros es tan importante, el petróleo ha crecido, la producción de la industria, fíjense ustedes, está en rojo, el comercio al por menor está en rojo, licencias de construcción, iniciaciones de obras en términos de vivienda, indicador de producción de obras civiles y despachos de cemento. Realmente estos indicadores son de esos indicadores que uno debe tener como en su tablero de control si uno está en el gobierno y si uno está al frente de las políticas públicas en lo económico. Y no son tan buenos. Tenemos algunos que son los que de alguna forma nos indican, bueno, para dónde van las cosas, cómo están viendo las cosas los empresarios, cómo están viendo las cosas las empresas. Y fíjense ustedes que es muy notorio cómo la situación, la percepción de situación favorable, que de alguna forma es la percepción de lo que está pasando hoy día, ha venido decreciendo. Y la situación de cómo están las cosas en el futuro, es decir, expectativas, fíjense ustedes que se está manteniendo en un nivel especialmente bajo. En este momento, en el año 2021, tuvimos un dato que estuvo cerca del 60%, en este momento estamos hablando de un dato que está en 31.2%. Cuando vemos información alrededor de consumo y de demanda interna, fíjense lo que ha venido sucediendo, y nos preocupa especialmente el del lado de allá, porque el del lado de allá es el que le indica a uno realmente dónde está la inversión. Si sí estamos teniendo inversión, de qué tamaño es, estamos teniendo nuevas capacidades en términos de maquinaria o nuevas capacidades en términos de instalaciones físicas, y ahí hay una caída importantísima. De hecho, el último dato del DANO nos demostró cómo había habido una caída de cerca del 24% durante el primer semestre del año en términos de inversión bruta de capital. Fíjense ustedes, nosotros hacemos una encuesta, que es la encuesta de opinión industrial conjunta de la ANDI, donde les preguntamos si tienen proyectos en este momento y si los proyectos están aplazados, y si hay o no hay. Y fíjense ustedes cómo tenemos un dato amarillo que fue muy grande durante la pandemia, que fue el momento en el cual todo el mundo dijo, bueno, tenemos un problema de tal tamaño que vamos a parar un poco y vamos a aplazar los proyectos, pero tan pronto pase eso, seguramente vamos a ser capaces de retomar la dinámica que traíamos y los proyectos que ya habíamos estudiado. Bueno, ese dato ha venido también, bueno, no se compara, por supuesto, con el año 2020, pero en este momento tenemos un dato que es del 17.9%. El año pasado era del 8%, el año anterior era del 8.1%. Y aquí tenemos las razones, digamos, de los proyectos bueno, la dinámica de las razones. Los proyectos se mantienen, o el Estado se han aplazado, se han descartado, o se ha ajustado el monto de la inversión, o no tenemos proyectos de inversión. Preocupa y llama la atención este dato del 24.9% que está aquí, de gente que dice, no, yo estoy en este momento operando, voy a seguir operando. Y eso es muy importante porque la gente dice, yo no me voy a ir de Colombia, nadie está pensando en irse de Colombia, pero claramente vamos a esperar a que las condiciones sean condiciones que nos permitan realmente pensar en que sí, si tenemos un ahorrito, ese ahorrito lo queremos poner en este país y queremos jugárnoslo al riesgo. Y fíjense ustedes las razones que la gente esgrime para decir por qué en realidad está actuando de esta forma, especialmente los proyectos de inversión que han sido aplazados. Se encuentra uno con que, primero, tasas de interés, bueno, lo que hemos comentado, pero segundo, aparece una razón que no debería ser, que es incertidumbre política. Tercero, tasa de cambio. Y la cuarta es incertidumbre económica. Si se dan cuenta, el dato 2 y el dato 4 hablan de incertidumbre. Yo creo que uno tiene que insistirle al gobierno nacional que aquí hay algo por hacer, que no existe ninguna razón realmente para uno profundizar en la creación de incertidumbre. No existe ninguna razón, entre otras cosas, porque es muy fácil no generar incertidumbre. Generar certidumbre es un ejercicio que puede ser muy sencillo. Uno puede sacar un trino, para aquellos que tienen Twitter, en donde dice, en Colombia está bienvenida la inversión. Uno puede generar un trino donde dice, la propiedad privada en Colombia se va a respetar bajo cualquier circunstancia. Uno dice, estamos absolutamente decididos
a apoyar la inversión en infraestructura en Colombia por parte del sector empresarial. Uno puede decir bienvenida a la inversión en términos de infraestructura para ampliar las capacidades del sector salud. Uno puede decir bienvenida en Colombia la inversión que tiene que ver con el tema agroindustrial y vamos a hacer todo lo posible por generar las condiciones para que sean aceptables. Ese tipo de cosas que sí son una tarea muy fuerte del Ejecutivo, son cosas que se pueden hacer. Y esto no favorece solamente, digamos, a quien toma la decisión, no, quien toma la decisión sigue con el mismo riesgo. No, eso favorece sobre todo la situación económica. Eso favorece sobre todo la situación macro. Eso favorece sobre todo la capacidad que tiene esta sociedad de poder ofrecer mejores condiciones. Yo creo que aquí tenemos una oportunidad que no deberíamos despreciar. En el sector, no me refería al sector energético, pero claro, en el sector energético pasa exactamente lo mismo. Yo creo que hay una oportunidad muy, muy grande de generar señales distintas. Ahora, uno puede decir lo contrario. Uno puede decir, no, yo quiero que ese sector, digamos que es la discusión mía, especialmente en el tema de salud, yo quiero que ese sector se acabe. Eso normalmente no genera mucha certidumbre. Eso genera, pues, por todo lo contrario. Y eso yo quiero básicamente es reafirmar la idea de que esa no es una estrategia correcta y no es una estrategia buena para la sociedad, no para las compañías, para la sociedad, porque la sociedad termina realmente muy afectada con esas condiciones. Fíjense ustedes algunas de las razones que nosotros hemos planteado. Están haciendo, y yo quiero hacer énfasis en esto, están haciendo se está generando una percepción creciente de inseguridad. Es una conversación que vale la pena tener y es un tema que vale la pena no ignorar. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque la inseguridad es muy difícil de contrarrestar cuando se genera realmente en forma o se genera un efecto de bola de nieve. Es muy fácil perderla, es muy difícil recuperarla, toma décadas recuperarla, pero tenemos en este momento esa sensación y la sensación proviene de muchísimos frentes. En algunos casos, digamos, la gente habla de extorsión, que es muy fuerte en este momento, digamos, todas las encuestas que hemos hecho hablan, digamos, de una preocupación especial con la extorsión. Hay un tema de control del territorio y presencia en el territorio, hay un tema de bloqueos en las carreteras, hay un tema que tienen que ver eventualmente con lo que ha venido sucediendo alrededor de probablemente de la posición de algunos grupos que pretenden ser parte de la paz total y que han venido presionando su posición alrededor del tema. Y tenemos luego crecimiento de la demanda, que es muy importante, y tenemos la falta de demanda, digamos, muy importante, y problemas financieros para las compañías. Materias primas, que fue un problema muy grande durante la pandemia, y como pospandemia se ha venido regularizando y hemos venido teniendo condiciones en las cuales tenemos en este momento, menos presión. Fíjense ustedes en términos de inversión extranjera e internacionalización, lo que tenemos en este momento, allá está la inversión extranjera por sector, esta es la inversión extranjera directa. Aquí tenemos comercio exterior y crecimiento, donde tenemos una caída en la balanza comercial muy importante, que se ha visto contrarrestada por el hecho de que Colombia está importando menos, pero en términos netos de la balanza comercial, pero las importaciones son menores, las exportaciones son menores, y tenemos allá un dato muy importante que fue el dato del año 2022, que fue un dato muy extraordinario, donde tuvimos casi 17.000 millones de dólares de inversión extranjera. Hoy en día hay compañías que están trayendo recursos, y hablábamos ahorita, incluso para pagar impuestos. El tema del empleo es un tema para nosotros fundamental, el tema del mercado laboral. No solo porque Colombia tiene una tasa de desempleo que, bueno, ha venido mejorando un poquito y tal, sino porque Colombia realmente tiene un problema de informalidad gigantesco que no podemos ignorar. En cerca del 55% de las personas económicamente activas están en condición de informalidad, y esto genera, digamos, una alerta alrededor de la reforma laboral que se ha planteado, porque la reforma laboral no se está ocupando de la informalidad. ¿La informalidad qué es? Entonces yo hago siempre un recuento. Digo, la informalidad no es un trabajador que no tiene horas extras. La informalidad no es un trabajador que no tiene dominicales y festivos. La informalidad no es un trabajador que no tiene cobertura eventualmente de pensiones o de cesantías. La informalidad no es un trabajador que no tiene un contrato fijo o que no tiene derecho a una indemnización por despido. No, la informalidad es el conjunto de todas esas desgracias
La informalidad es realmente un grupo de trabajadores sin derechos. Colombia no se puede dar el lujo de tener trabajadores sin derechos. No podemos tener trabajadores sin derechos. Tener trabajadores sin derechos no es humanamente aceptable. Y en ese orden de ideas, Colombia tiene que hacer un esfuerzo grande por reducir esa informalidad. Allá tenemos las tasas de desempleo que ustedes ven que han bajado, y han bajado especialmente con respecto al dato del año 2020. El dato de noviembre nos tiene preocupados. Hay una gran cantidad de gente ocupada en este momento en las campañas electorales, que una vez terminen va a quedar desocupada. La estimación es que hay cerca de 1 millón de personas que trabajan en las campañas electorales y en las elecciones mismas con la registraduría y todo lo que hay que hacer. Es muy grande la gente que se mueve alrededor de las campañas electorales. Aquí tenemos los datos de tasa de interés, lo estábamos mencionando desde el punto de vista macroeconómico, que bueno, va de la mano, digamos, de lo que ha venido sucediendo en inflación. Mi gran discusión alrededor de esto es que uno es bueno, digamos, eficaz en términos de políticas monetarias cuando uno tiene realmente una inflación que se debe especialmente al tema de demanda. Si uno cree que reducir la demanda reduce la inflación, por favor haga política monetaria. Si uno cree que la inflación no proviene de un exceso de demanda, pues la política monetaria tiene otro efecto que es el de actividad económica. Entonces, por eso nosotros hemos levantado tanto las alertas de que podemos estar caminando una línea peligrosa para que terminemos hablando de esa palabra horrible que a la cual los economistas le tenemos pánico, que es la palabra estanflación. Uno no se puede imaginar, o una economía no se puede imaginar cómo va a navegar, digamos, o cómo se va a defender si se llegara a presentar unas condiciones de esta naturaleza. Bueno, aquí no me voy a detener mucho en esto desde el punto de vista internacional, pero sí quiero decir que Colombia, esta línea amarilla que aparece aquí, nos habla de lo que le cobran los mercados a Colombia en razón de su riesgo. ¿Comparado con qué? Comparado con los bonos de la Reserva Federal, los bonos del Tesoro Americano. Realmente los bonos del Tesoro Americano, ese es el nombre. Y hay dos formas de medirlo, uno con el spread de los bonos y otro con lo que cobran en los seguros. Y fíjense lo que tenemos en las dos gráficas. Lo que tenemos es unos países como Chile y como Perú, que son el que aparece en rosado y en verde, que es que estaban en el año 2021 en un nivel de 130 puntos básicos y que hoy en día están en un nivel que se mueve también en la franja de entre 130 y 180 puntos básicos. Tenemos otros países como Brasil, que estaba en niveles de cerca de 250 puntos básicos, digamos, y que hoy en día están en 250 puntos básicos. Tenemos a un país como México, que estaba en 380 y que hoy en día está en 376. Y tenemos un país como Colombia que estaba en 200 puntos básicos y que hoy en día está en cerca de 330 y que alcanzó a estar en algún momento, en octubre del año 2022, en niveles de casi 500 puntos básicos. ¿Esto qué es? Eso es básicamente cuánto nos cobran extra los mercados a nosotros en razón del riesgo que ellos perciben de que nosotros paguemos la deuda internacional. Es básicamente la capacidad que tengamos de generarle confianza en los mercados internacionales. Esta variable es una variable que no solamente es muy importante, sino que es una variable en la cual el gobierno y el Estado tienen mucho que decir. Fíjense ustedes, si ustedes ven el presupuesto que fue aprobado ayer en el Congreso Nacional de la República, bueno, falta la aprobación de la plenaria de Cámara, pero creo que ya se dio la plenaria de Cámara anoche. Colombia tienen el Estado colombiano, de los 502 billones de pesos que se va a gastar en el año 2024, tienen 90 billones de pesos, que es atención al servicio de la deuda externa. Es decir, un punto de esto, que no es el saldo de la deuda, es el servicio de la deuda, pero un punto que se nos incremente a nosotros la tasa, nos genera un costo impresionante. Se nos va 10 billones de pesos tranquilamente, solamente porque un punto se nos incremente. Esto es algo que nosotros debemos cuidar porque es que esa es plata que le quitamos al resto del funcionamiento del Estado. Y no podemos nosotros ignorarlo. Hablemos un poco más y bajamos otro capítulo más en términos de ir concentrándonos en el sector energético. Y hablemos inicialmente de energía eléctrica. En términos de energía eléctrica, perdón que quiero pasar al slide correcto. Ok. ¿Qué tenemos en este momento? Tenemos básicamente un balance, digamos, y aquí tenemos la proyección, en donde uno realmente tiene en este momento, pues la proyección que le pudiera terminar diciendo. En principio Colombia tiene energía en este momento.
Es cierto que pudiéramos tener energía el año entrante, es cierto que pudiéramos tener energía en el año 2025, pero es cierto que a partir del año 2026 comenzamos a caminar caminos que son relativamente riesgosos en términos de lo que pueda suceder en términos de capacidades extra que tengamos. Es que no se nos puede olvidar lo que le sucedió a Colombia, por ejemplo, cuando tuvimos el problema del famoso cable en Guatapé. Recuerden ustedes lo que sucedió. Un cable colapsó. Cable dificilísimo, de muy difícil consecución, por cierto, de muy difícil porque no lo había, y tuvimos problemas que estaban en un momento dado, tuvimos una condición en la cual estuvimos en un momento dado a punto de entrar en grandes, creo que se me fue, no, en grandes problemas de suministro. Y fíjense ustedes que tenemos en este momento algunos proyectos, pero algunos de ellos están retrasados. Y aquí tenemos, fíjense ustedes cómo tenemos y voy a hablar de dos proyectos, voy a hablar de generación y voy a hablar de transmisión, fíjense ustedes. Y arriba está generación y abajo está transmisión. Y tenemos en este momento algunos riesgos derivados de retrasos en los cronogramas que teníamos. Aquí tenemos, fíjense ustedes, el porcentaje de avance de todos esos proyectos que aparecen arriba con las capacidades y cuál es la fecha en la cual debería estar entrando en operación. Pues alguna de ellas es diciembre del año 2021. Otra es mayo del 2021, la otra es julio del 2023, perdón. Y aquí estamos hablando de algunos de los datos alrededor de las líneas de transmisión. Claro que tenemos que ponerle muchísima atención en este momento a este tema y claro que tenemos que en este momento concentrarnos en tratar de que estas cosas salgan y salgan más o menos rápido. Ya algunas de ellas no salieron a tiempo y algunas de ellas no lo hicieron, digamos, suficientemente oportunos, pero sin duda alguna tenemos un riesgo ahí que es un riesgo que tenemos que minimizar y eso se logra como ejecutando. Y hay que ejecutar y la ejecución de este tipo de proyectos requiere muchas cosas. Requiere, por supuesto, de que las compañías funcionen, de que los proyectos funcionen, pero para que eso suceda a veces estamos hablando de temas de regulación, estamos hablando de temas de permisos, estamos hablando de temas de comunidades, estamos hablando de temas en el territorio. Colombia se tiene que concentrar en poder sacar estos proyectos adelante. De lo contrario vamos a tener problemas. Y una observación sobre el tema de transmisión. Todos estos proyectos, fíjense ustedes, estaban hasta el año 2022, eran para el año 2022 o antes. Entonces ahí tenemos un tema que es un tema que no es un tema menor y es un tema que tenemos que atender en forma urgente. Luego allá están las capacidades y fíjense ustedes las distribuciones en términos del año 2022 versus el año 2030 en términos de capacidades por tipo de generación. Entonces ahí tenemos la hidráulica, la térmica, las cogeneraciones y fíjense las de las energías renovables que aparecen allá. Colombia aspira a tener energías renovables no convencionales y energías renovables cada vez crecientes. Hemos tomado algunas decisiones regulatorias, hemos interesado a la gente, hay gente que se ha venido a Colombia a entrar en estos proyectos y ahí hay una oportunidad. Y yo creo que no nos podemos embolatar en términos de las oportunidades que ya creamos y que no fuimos capaces de concretar. Las señales que hemos tenido alrededor de proyectos que originalmente habían sido aceptados por algunos operadores internacionales y que luego han sido desistidos, no son buenas. Y uno tiene que tratar de evitar que esto suceda porque conseguir levantar la inversión, todos ustedes lo saben, conseguir levantar la inversión de un inversionista en nuestro país es una labor muy compleja. Es difícil, toma mucho tiempo, toma muchos recursos. Esa gente que probablemente hubiera podido invertir en otros países, hubiera podido tomar la decisión de irse para otros lugares o incluso irse para otros temas, para otros sectores, tomó la decisión de llegar a Colombia, hombre, logremos que el proyecto salga adelante. Logremos que el proyecto se concrete y logremos que el proyecto pueda ser una realidad. En términos de reservas, fíjense que estamos llegando en este momento, de reservas hídricas y de embalse, fíjense que estamos llegando en este momento a los datos promedios históricos, que es el que aparece en la mitad de las franjas que tenemos aquí en azul, recuerden ustedes, estamos llegando ahí, pero está bajando muy rápidamente. ¿Qué alerta nos levanta? Pues la alerta de la posibilidad de que efectivamente tengamos un fenómeno del Niño que tenga un impacto eventualmente sobre el suministro, digamos por lo menos en el mercado diario, que eventualmente, claro, levanta la idea de que pudiera haber un apagón coyuntural, no un apagón grande, pero un apagón coyuntural en temas energéticos. Si ustedes se dan cuenta, las probabilidades
de que, de acuerdo con los niveles que ha habido allí, de que el fenómeno del niño, de que haya un fenómeno del niño, y en este caso con una extensión hasta el mes de mayo, es altísima porque estamos hablando entre el 75 y el 85%, fíjense ustedes. ¿Y cuál puede ser su efecto? Fíjense ustedes, aparece en esas gráficas que estamos viendo allí. Ahora, ¿eso a qué está conduciendo? Eso está conduciendo, claro, a que el mercado esté en este momento hablando de precios extraordinariamente altos con crecimientos de superiores al 200%. Hay un incremento en el precio del mercado de energía en bolsa de hasta el 233%, que es el dato que aparece en esta gráfica aquí arriba. Por eso tenemos estas noticias. Por eso algunos diarios económicos nos están llamando a la alerta sobre temas como el incremento en los costos debido a los riesgos del sector. Por eso, bueno, aquí hay una mención, digamos, alguno de los inversionistas que eventualmente ha decidido desistir de algunos de los proyectos o que le han dicho al Estado colombiano, no seguimos con eso. Y por eso vale la pena que tratemos este sector como un sector, hombre, tenemos que tratarlo con gran estrategia desde el punto de vista nacional. Tenemos que asegurar que las cosas pasen, tenemos que asegurar que la viabilidad se mantenga. Tenemos 36 empresas de electricidad que pudieran colapsar en este momento. El Estado no se puede dar el lujo, la sociedad no se puede dar el lujo de que eventualmente pueda haber un riesgo de colapso de compañías en el sector. Esta es una conversación que tenemos que dar con inteligencia, con transparencia, pero también con suficiente capacidad estratégica como para evitar que se presenten los problemas. Es un poco lo mismo que hemos hablado nosotros en términos del sector salud. No tendría ningún sentido que una sociedad como la nuestra se tomara el riesgo de generar colapsos que eventualmente nos produzcan algún tipo Hombre, en el caso de salud yo he hablado del apagón en salud. En el caso de energía yo hablaría inclusive de una situación institucional y estructural suficientemente compleja como para que tengamos 17 comercializadoras en riesgo, que tuviéramos un efecto sistémico en términos de 19 agentes adicionales. Y no podemos, perdón lo que voy a decir ahorita, pero no podemos ideologizar cualquier discusión. Hay discusiones que son realmente muy prácticas. Nuestra obligación, la obligación del Estado, pero la obligación nuestra, digamos, como líderes y de alguna forma como agentes del sector empresarial, es levantar las alertas. Y la obligación del Estado es garantizar que la población no tenga riesgos, que no tenga riesgos en las prestaciones de los servicios, que ojalá no haya dudas alrededor de la prestación del mismo en el futuro, que tengamos un ambiente suficientemente precavido y suficientemente planificado alrededor del futuro. Yo no quiero dejar de resaltar, digamos, qué tan importante es este punto. Pero es que las soluciones están a nuestra mano y hay cosas que se pueden hacer y hay decisiones que se pueden tomar. Esto no es un hecho de fuerza mayor que uno sencillamente no resiste y que no pudo prever o precaver o predecir. Yo creo que hay cosas que uno puede hacer, digamos, responsablemente puede hacer y debería hacer. En términos de gas natural tenemos en este momento, digamos, un nivel de reservas que no es el mayor de nuestra historia, y ustedes saben que estamos hablando de 7.2 años en varios de estos ejemplos, el que aparece en la línea de arriba. También es cierto que tenemos nuevos hallazgos que son muy interesantes, que pudieran entrar en operación muy, muy pronto y que pueden, y le estoy hablando específicamente del caso de Orca, pero que pueden salir en este momento y que pudieran de alguna forma generarnos una estabilidad y una capacidad a futuro significativamente mayor. Tenemos la posibilidad de poder generar también las decisiones económicas, las decisiones regulatorias, las decisiones institucionales, las decisiones estructurales que nos permitan asegurar esto. Y lo sabemos. Además, para todo ese propósito que tenemos de poder producir energías limpias, para poder hacer la transición energética, para poder producir inclusive hidrógeno, para poder producir hidrógeno con bajo contenido de CO2, el desarrollo de este sector es muy, muy importante. Y en el trabajo que hemos venido haciendo nosotros con Naturgas, que para nosotros es muy importante, y de hecho que con Naturgas hemos generado una gran alianza alrededor de la cámara de hidrógeno que tenemos en este momento. Es la primera vez además que tenemos como una cámara bigremial porque decidimos que había que unir esfuerzos. Es muy importante.
Y va a ser muy importante las capacidades que tengamos nosotros de poder conjuntamente hacer que este sector se dinamice y se dinamice rápidamente. Y nuevamente, gran parte de las decisiones están, o de las capacidades, digamos, de poder cambiar esa situación apretada que tenemos en los próximos años, está en la decisión que podamos tener en términos de política pública. Si ustedes se dan cuenta, claro, y es natural, y nosotros estamos convencidos de eso, el gas natural es absolutamente importante para el tema de la transición energética. Y hemos sido grandes defensores de ello y creemos que es la estrategia más inteligente que podemos hacer desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental. Fíjense ustedes lo que tenemos hoy en día en términos de precios y lo que tenemos hoy en día en términos de demanda. Colombia, como ustedes saben, tiene la posibilidad de hacer regasificación. Eso nos ha dado una fuente adicional y nos ha permitido, digamos, generar, digamos, una capacidad de atender, digamos, eventualmente nuestras posibles emergencias en términos de que tengamos escasez. Uno de los proyectos de regasificación no se concretó, que fue la del Pacífico, pero Colombia tiene aquí la planta aquí a muy pocos kilómetros al otro lado de la bahía, una planta de regasificación suficientemente buena. Pero vean ustedes que si nosotros no somos suficientemente eficaces en términos de poder implementar la operatividad alrededor del sector, tenemos una proyección de precios que va a ser una proyección de precios, digamos, especialmente alta. Para los hogares colombianos va a ser un problema, también lo va a ser, por supuesto, para el sector industrial y lo va a ser para la capacidad que tengamos energética. Nosotros hemos querido presentarles y hemos querido entregar algunas medidas, algunas recomendaciones de cosas que se pueden hacer y que se pueden hacer rápido. El punto nuestro no es generar solamente las alertas, sino decir hay cosas que se pueden hacer y que están a disposición de todos. Y hemos hecho este inventario que nos permite, por ejemplo, decir hay cosas que se deberían urgentemente atender. Por ejemplo, el tema de la eventual inviabilidad en términos de liquidez financiera es algo que se puede solucionar y se puede solucionar relativamente pronto. Tenemos inclusive algunas propuestas alrededor de cómo se pudiera financiar y cómo algunas de las entidades del Estado, bancos de segundo piso, bancos de desarrollo como Findeter, por ejemplo, pudiera eventualmente dinamizar la capacidad de generar mayores posibilidades de liquidez del sistema o implementar los esquemas de participación en la demanda del mercado de spot, en donde uno tenga la capacidad que tengamos de acuerdo con las horas, digamos, de consumo y con las horas de generación, de que podamos nosotros ser suficientemente inteligentes para que con las mismas capacidades de generación que tenemos hoy en día podamos utilizar la energía. O tendríamos también la posibilidad de dar viabilidad a los excedentes de autogeneración mediante mecanismos de mercado que permitan que quien puede generar le pueda poner la energía al sistema. Esto está muy inventado en muchas partes del mundo. Esto se puede hacer en muchas partes del mundo, además de forma muy masiva, y lo hacen, ustedes saben, en hogares, inclusive en Colombia los hogares pueden inyectar la energía al sistema. Y en términos de gas natural, bueno, por supuesto, tenemos un tema de asegurar la logística del carbón. Tenemos 500.000 toneladas mes que se deberían poder asegurar, y deberíamos asegurar también la capacidad, que ya lo mencioné, de regasificación del sistema. Y tenemos también, digamos, la posibilidad de incentivar el éxito mediante los contratos que ya han sido otorgados. Afortunadamente, hace un año y medio estábamos hablando de que Colombia no iba a explorar más, o de que primero que no iba a explotar más, luego que no iba a explorar más, y yo creo que Colombia ya se ha dado cuenta, afortunadamente, y en esto hay que hacerle un reconocimiento a Ecopetrol, hay que hacerle un reconocimiento al gobierno nacional alrededor de la realidad que efectivamente han aceptado y que de alguna forma les ha cambiado su posición alrededor del sistema. Está, por supuesto, al igual que en energía, el tema de la transmisión o el transporte del gas natural, que es para nosotros pues es el cuello de botella que finalmente termina o no permitiendo que el gas termine llegando a los sitios donde tiene que llegar. Bueno, y ahí tenemos una propuesta alrededor de modificar la estructura del recaudo de la remuneración del transportador que permita incentivar nuevas fuentes de suministro para que puedan ser una opción viable para el sistema. Nosotros estamos completamente convencidos de la necesidad de poder hacer la
la transición energética, pero es un término que se utiliza como muy indiscriminadamente para cualquier cosa. Hay muchos términos que se utilizan muy indiscriminadamente para cualquier cosa y es muy importante, digamos, precisar las cosas, precisar qué es transición energética y precisar qué no es transición energética. Entonces decir, no es un cambio súbito, es imposible. Transición, pues por definición es transición. Transición no es un revolcón en donde terminamos acabando todo lo que existe y montamos cosas nuevas. No, es una transición. Prohibir energéticos sin transición energética o arriesgar la soberanía energética del país, esa no es una posibilidad y eso es una posibilidad que nosotros o contra la cual nosotros hemos, digamos, estado en el pasado y hemos inclusive propendido porque no solamente no se tomen las decisiones, pero tampoco se hagan declaraciones que generen incertidumbre mayor. Fíjense ustedes, aumentar los costos frente al resto de competidores del mundo no tiene ningún sentido. O sea, realmente uno por qué cree que para un país va a ser la mejor decisión generar costos mayores, por ejemplo, en términos de la manufactura o en términos de los productos que tratan de competir con el resto del mundo. El cambio de las reglas de juego sin hacerlo paulatinamente. El estrés del sistema eléctrico. Yo de verdad que quiero, digamos, decir que esto aplica para muchas de las cosas que están pasando en varios sectores. La forma de hacer los cambios no es obligatoriamente la mejor, digamos, por la vía de generarle situaciones insostenibles o situaciones de inviabilidad o de estrés extremo a los sectores. Y estoy hablando de varios sectores, estoy hablando nuevamente de las conversaciones alrededor, por ejemplo, del mundo de las pensiones y las cesantías, o el mundo eventualmente del sector salud, o del mundo energético. ¿No? Uno puede hacer las cosas y puede hacerlas de la mejor forma posible. En cambio, sí, uno tiene las posibilidades de hacer una transición en donde uno le genera un sendero claro a la transición, en donde uno hace una evolución segura de la matriz para tratar de que la matriz siempre tenga capacidades, la matriz siempre esté en condiciones de poder atender la demanda que tiene el país, donde uno tiene a los usuarios y tiene a los hogares garantizados en términos de que vamos a ser capaces de darle la energía, pero también vamos a ser capaces de ir dándole cada vez energía más limpia. Debemos ser eficientes y hay que trabajar en términos de eficiencia energética, asegurar la entrada en servicios de infraestructura, generación de nuevas capacidades, promover minerales críticos. Esta es una conversación en la cual tenemos que también desideologizarnos. Hay muchas cosas de la transición energética que pasan obligatoriamente por hacer algo de minería y por hacer minería bien hecha y hacer minería responsable. Todos lo sabemos. Nada más para solamente hablar del tema del litio o hablar del tema del cobre, para un país como Colombia, cobre es una oportunidad y cobre es parte fundamental de la transición energética. Confiabilidad y seguridad del sistema, electrificación de la demanda, regulación y certidumbre jurídica, acompañamiento institucional, promover, digamos, otras tecnologías, investigación, generar incentivos para que haya innovación, generar incentivos para que haya emprendimientos y haya capacidades para convencer a la gente que se meta en nuestro negocio. Y por supuesto el tema de la complementariedad. Nosotros estamos convencidos que hay formas, mover una economía y mover una sociedad requiere de una gran cantidad de condiciones virtuosas. La gente tiene que tomarse el riesgo, la gente tiene que estar convencida de que el sitio es el sitio correcto, tenemos que ofrecer las condiciones correctas, no podemos estar amenazándolos desde el punto de vista legal y desde el punto de vista económico, y mucho menos en un sector en el cual una parte muy importante de la liquidez depende de esa interacción que existe con el Estado en términos, por ejemplo, de reconocimientos o de los subsidios que se le dan. Ojo, que los subsidios son para el consumidor, los subsidios no son para las empresas, por si acaso hay duda alrededor del tema. Los subsidios son para el consumidor. Esa conversación de que efectivamente había unos subsidios que llegaban al ministerio y que el ministerio los distribuye y se los pagaba a las empresas, es verdad, se los paga, pero porque las empresas se lo transfieren a los consumidores. Y eso hay que verificar que salga bien, por supuesto. Ahora, desde el punto de vista de eficiencia energética, que es como el otro tema que hemos discutido y que queremos discutir, hay una gran cantidad de oportunidades porque efectivamente Colombia, por ejemplo, tiene una intensidad energética que es significativamente más baja que la del mundo, lo que nos genera una oportunidad, claro. ¿Y qué es la intensidad energética? Pues es la unidad de energía por unidad de Producto Interno Bruto. Es decir, tenemos la capacidad de tener nosotros productos, manufacturas, de competir con el mundo por esta capacidad, por esta realidad. Que por cierto,
Y nosotros hemos insistido muchísimo. Además, hoy en día también se refiere a una matriz de generación que es significativamente más limpia que la de muchísimos otros países. Colombia está entre el 7º y el 9º país con la matriz energética más limpia. Ahora fíjense ustedes cómo se ha venido dando la intensidad energética a nivel mundial, unidad de energía nuevamente por PIB, y esta sin duda alguna, digamos, es una oportunidad en la cual Colombia tiene capacidad de hacer cosas bien. Nosotros hemos venido diciendo, ojo, que es que parte de la forma y de las razones por las cuales nosotros no hemos logrado algunas de las metas que nos hubiéramos querido proponer es porque no hemos sido suficientemente conscientes de la necesidad de investigar que existen en las economías, en las sociedades. Fíjense ustedes los niveles de inversión en investigación. Japón, Francia, Alemania, vean ustedes los niveles de los cuales estamos hablando. Bueno, allí no vemos ni siquiera Colombia en la lista. Realmente nosotros no somos buenos en ello. Nosotros tendríamos que tener un ejercicio muchísimo más dinámico y muchísimo más consciente en términos de investigación. Y fíjense qué se está investigando hoy en día en el mundo. El 26% está en eficiencia energética. También hay otras investigaciones en otras tecnologías, hay investigaciones en almacenamiento que son muy interesantes, o investigaciones incluso en una discusión que para Colombia ha sido una discusión casi que absolutamente prohibida históricamente, que es la investigación alrededor de la energía nuclear, que es una conversación en donde mucha gente apuesta de que en algún momento esta si se logra en condiciones suficientemente seguras y en condiciones suficientemente, manejables desde el punto de vista de riesgo para la naturaleza, para el ser humano, para la sostenibilidad, ahí puede haber también una solución, por supuesto. Fíjense ustedes de cuáles son el tamaño de las inversiones que se están viendo en este momento. Aquí estamos hablando de que efectivamente son cifras grandes, pero lo más interesante es que fíjense ustedes cómo se distribuyen entre transporte industrial y residencial. Hay una gran cantidad, digamos, la gran inversión está en este momento en el tema residencial. Ahí es donde se están dando la mayoría de las inversiones en el mundo. Y en el caso de Colombia, y hablemos un poquito de Colombia, fíjense ustedes cómo tenemos nosotros en este momento consumos de energía proyectados a futuro, cuáles son los consumos de energía. Primero les voy a decir que estamos trabajando con estos 4 escenarios y tenemos un escenario básicamente que hemos denominado de actualización, uno de modernización, uno de inflexión y otro de disrupción, en donde básicamente, fíjense ustedes cuáles son las diferencias. Este escenario incluye las iniciativas con las que Colombia estaría en sintonía con las tendencias actuales. El segundo, contempla tecnologías que darían lugar a la gasificación como primer avance en términos de la descarbonización. El tercero, contempla las acciones e iniciativas donde se apuesta a la electrificación de la economía. Y por último, el cuarto, reúne las iniciativas con menor grado de desarrollo tecnológico, apuntando a que la innovación sea la clave en el tema de la carbono neutralidad. Y dependiendo de esos escenarios, fíjense lo que pasa con los consumos de energía proyectados. Y cómo uno puede efectivamente cómo puede uno imaginarse realmente el tipo de oportunidades que tenemos hoy en día. Y fíjense ustedes en el escenario de actualización, que es el escenario que tenemos acá, cómo tenemos la distribución proyectada de aquí en adelante en términos de los diferentes usos de la energía, las diferentes fuentes de demanda. Con esta información, fíjense ustedes cómo hay una estimación de pérdidas que le cuestan al país una cifra no menor, porque estamos hablando de cifras inmensas, estamos hablando de 6.000 millones de dólares a 11.000 millones de dólares, que son las estimaciones que hasta ahora se han hecho. Cada cifra de estas termina siendo realmente el tamaño de un mercado potencial muy identificado, muy clave, que hoy en día seríamos capaces nosotros de poder atender si tuviéramos las soluciones y si tuviéramos las condiciones correctas para poder implementarlas. Fíjense ustedes allá cómo tenemos, en el caso de los diferentes sectores, las pérdidas, por ejemplo, en el caso residencial están estimadas en el 45%, en transporte del 6%, en industrial del 16% y en terciario del 39%, perdón. La ineficiencia está en estos tamaños que está aquí. Hay una ineficiencia inmensa identificada en el sector transporte. Hay una ineficiencia del 20% en el sector industrial. Y vean ustedes cómo están los potenciales de ahorro por los sectores, que esto al final nos habla de las capacidades que tendríamos en términos de ahorro potencial y en términos de toneladas de CO2
evitadas que pudiéramos, donde pudiéramos estar nosotros además generando oportunidades grandes en términos de los objetivos de sostenibilidad. ¿Y cuáles son las posibles medidas en términos del sector, específicamente del sector industrial, y dónde están los potenciales de ahorro? Ustedes se encuentran, fíjense, en términos de calor, en términos de calor indirecto, en términos de fuerza motriz, en términos de refrigeración y en términos de gestión integral de la energía. En términos de los consumos energéticos, fíjense ustedes, tenemos estas cifras. Nosotros tenemos en este momento, en el caso del sector industrial, tenemos carbón mineral representa el 28.3%, bagazo el 20%, energía eléctrica el 20.4%, y en términos de gas natural el 29.2%. Y en términos de las proyecciones, si ustedes se dan cuenta ya, y allá está por cada una de las fuentes, eso es lo que tenemos y esa es la proyección que hay en este momento hasta el año 2050. Y ustedes se dan dando cuenta cómo aparece, por ejemplo, hidrógeno, realmente con unas oportunidades muy grandes en términos de, ahí tenemos los cuatro, les voy a acercar en cuenta, estos eran los 4 escenarios de los cuales estábamos hablando. Y fíjense ustedes cómo en el escenario disruptivo, en el año 2050, tenemos una proporción inmensa en términos de capacidades de poder hacer cosas con hidrógeno. Fíjense ustedes cómo tenemos, por ejemplo, oportunidades en términos de bagazo, cómo tenemos en este momento en términos de gas natural lo que tenemos en los diferentes escenarios. Estas son las mediciones que existen hoy en día y son mediciones que nos permiten realmente hacer una planificación o por lo menos darnos una idea del tamaño de la oportunidad que tenemos ahorita. Ahora, hemos hecho un análisis o hay un análisis en términos de motivaciones y barreras. ¿Cuáles son realmente las razones por las cuales la gente hace esto? Por razones de competitividad, por reducción de costos operativos, por compromiso ambiental del 31%, por imagen y responsabilidad del 10%, por recursos energéticos del 17%. Fíjense ustedes, esta es la participación de los costos energéticos dentro del total de algunas industrias que son intensivas en energía, y aquellas son las barreras que hemos encontrado. Y fíjense que hay una de las principales barreras es que se considera que los periodos de recuperación son especialmente altos. Esto, por supuesto, va a caer en la medida en que caiga el costo de inversión y en la medida en que haya inversión tecnológica o desarrollos tecnológicos que nos permitan bajar los costos, pero ustedes se dan cuenta. Tiempos de recuperación, costos de inversión, otras inversiones, faltas de fuentes de financiamiento y personal capacitado, que es un tema no menor, porque esto va acompañado obligatoriamente por una formación de talento humano que hay que hacer y que hay que atender también en este momento. Ahora, en Colombia se han hecho cosas, claro, y en Colombia tenemos algunos avances y tenemos algunos desarrollos normativos que nos permiten realmente imaginarnos que efectivamente tenemos en este momento las posibilidades de hacer cosas, y Colombia ya es consciente de ello. Y parece que Colombia, digamos, ya tendría en este momento una decisión importante alrededor de poder generar las condiciones para que tuviéramos mayor desarrollo. Sin embargo, hemos querido traer estas propuestas porque hay cosas que vale la pena hacer. Yo voy a insistir en el tema tecnológico de investigación, hay que hacerlo. Tenemos que fortalecer institucionalmente al país, tenemos que generar condiciones de financiación. Y en esto, ojo, que esto debería ir muy de la mano de las prioridades de lo que el gobierno ha dicho, de las prioridades de lo que el presidente de la República ha dicho. Uno eventualmente pudiera tener y pudiera imaginarse que efectivamente las entidades financieras o la banca de desarrollo pudiera dedicarse a este tema. Y luego, por supuesto, está el tema de poder generar mayor conciencia en términos de eficiencia energética, para lo cual, digamos, y ya para terminar, yo quiero mencionarles a ustedes cómo tenemos, digamos, esta oportunidad del hidrógeno y lo que tenemos en este momento como, digamos, la gran capacidad que Colombia tenga de generar tecnologías de captura de carbono, en el hidrógeno, las tecnologías de captura de carbono, ahí reside de las grandes oportunidades que hay para hacer en Colombia. Fíjense ustedes cómo pudiéramos al año 2050 generar realmente, digamos, acciones que nos permiten combatir el cambio climático. Perdón, me equivoqué. El cambio climático, que era ya. El cambio climático y mejorar la seguridad energética. Dentro de ellas, pudiera ser que termináramos diciendo que el hidrógeno es el 10% de las oportunidades que tenemos hoy en día. El 10% es muchísimo para una sociedad como la sociedad colombiana.
Es decir, esta no es una discusión menor, esta es una discusión en la cual estamos hablando de grandes cifras. Por supuesto, también nos podemos imaginar que puede haber integración con energías renovables, que hay eficiencia energética que puede significar el 25% de las oportunidades que tenemos en términos de cambio climático, pero concentrémonos, digamos, en la posibilidad que tenemos en este momento de reducir, de producir, digamos, proyectos que tengan que ver en términos del desafío climático con la producción de estas alternativas. 41 países del mundo están moviéndose, entre ellos está Colombia, están moviéndose en esta ruta. Este es un tema que no es solamente nuestro, lo sabemos, es un tema de muchas partes del mundo, pero tenemos ventajas y tenemos razones para imaginarnos que Colombia es uno es uno de los lugares o uno de los países en los cuales podemos imaginarnos que vamos a tener buenas oportunidades. Fíjense ustedes, el uso mundial de hidrógeno alcanzó en el año 2022, bueno, un aumento de casi el 3% con respecto del año 2021. Esto está creciendo y el hidrógeno con bajas emisiones representa al menos menos del 1% de la producción y su uso a nivel mundial. De manera que tenemos la oportunidad de multiplicarnos y de multiplicarnos casi que por 100 veces para el año 2030, alineándonos con los objetivos de carbono neutralidad que efectivamente queremos lograr. Aquí está distribuido por países en términos del uso por regiones. Se está utilizando, ustedes saben, en refinerías, en la industria química, como agente reductor en la producción de acero. Y tenemos algunas barreras. Aquí está la falta de competitividad de algunos, todavía con algunos combustibles fósiles y algunas tecnologías que todavía no se han desarrollado. ¿Qué hemos dicho? Ya, ahora sí es verdad que para terminar, alrededor de la capacidad que tenga el hidrógeno de competir y de generar bajas emisiones, puede crecer masivamente. Los proyectos internacionales al año 2050 pueden alcanzar cerca de 38 millones de toneladas, que sería el 4% del potencial de los países que ya han tomado esta decisión. Tenemos todavía costos financieros y costos de equipo que todavía no nos permiten hacer las inversiones. Tenemos esfuerzos para deberíamos hacer esfuerzos para estimular la demanda en emisiones respecto a lo que se necesita para cumplir las ambiciones climáticas y deberíamos decir que en este momento tenemos proyectos que están en viabilidad, el 48%, que ya están operativos el 6% y en fase inicial el 46%. Los países, algunas de las características de los países que están más involucrados en el tema en este momento, y vemos pues aquí, pues más que países, en este caso, digamos, la región europea, la región asiática, Estados Unidos y Chile. En el caso de Chile hay una decisión importante, digamos, de sacar las cosas adelante y de alguna forma ha lanzado una estrategia, fue la primera estrategia, digamos, para lograr que el hidrógeno fuera utilizado en el transporte de carga. En el caso colombiano, lo que tenemos en este momento, pues son una serie de avances que además van, digamos, con cosas que han sucedido, digamos, y que se han logrado y que son definitivamente parte del ejercicio que hacemos en la Cámara y con los afiliados a la Cámara, en donde se incluyen algunos proyectos que ya están en funcionamiento. Vale la pena, digamos, que ya hubo resaltar que ya hubo una definición en institucionalidad de acuerdo con el decreto del año 2022, el 1476, que hay en este momento el trámite de la ley el proyecto de ley del hidrógeno, que tenemos riesgos internacionales en términos por supuesto, de capacidades que tengamos desde el punto de vista tecnológico de sacarlo adelante, de incertidumbres en términos de contratos de gas y de la entrada de operación de algunas energías renovables. Aquí tenemos un pequeño, digamos, inventario de los proyectos que tenemos en este momento y las proyecciones, los proyectos anunciados, los temas en los cuales Colombia puede trabajar. Y ustedes ven, está pues el tema de la refinería que todos conocemos, producción de fertilizantes, el tema del amoníaco. Aquí tenemos la definición, digamos, o la distribución entre el hidrógeno azul y el hidrógeno renovable, el hidrógeno verde entendido como renovable. Y la verdad es que nosotros creemos que nos tendríamos que concentrar al menos en estos 6 puntos para poder sacar adelante y poder dinamizar el sector.
Para nosotros esta discusión es una discusión fundamental, es una discusión donde teníamos planeado más que el ministro de Minas nos iba a acompañar, el ministro de Minas y Energía nos iba a acompañar, nos ha dicho que no va a venir, eso me parece extraño, me parece raro, hubiéramos querido tenerlo aquí. Estas discusiones las tenemos que dar como país. A mí la decisión eventualmente de que eventualmente algunas de las autoridades decidan que anuncian pero no van, dicen que vienen pero no asisten, me parece que no es una buena señal. Hay que dar las conversaciones, hay que trabajar conjuntamente. La sociedad es una sociedad que tiene desafíos comunes que tenemos que atender todos. Los desafíos no son solamente de unos o de otros, tampoco las soluciones son solamente de unos o de otros. Y este es uno de esos temas, como muchos temas, en los cuales nosotros estamos convencidos que la solución solo se produce con una conversación dinámica, abierta, transparente y democrática. De manera que yo lamento que el ministro no haya podido estar aquí. De verdad que lo voy a volver a invitar para que podamos conversar, para contarle los resultados y el resumen y las conclusiones de lo que saquemos de este día de trabajo, estos 2 días de trabajo. Y yo a ustedes les agradezco su presencia y les diría, trabajemos este tema, trabajémoslo con convicción. Colombia tiene unas oportunidades inmensas que tenemos que concretar. Hay muchas cosas del sector que se tienen que solucionar y que se tienen que atender en este momento, pero eso no significa que no estemos convencidos nosotros de que en Colombia sigue habiendo una gran cantidad de oportunidades y que vamos a seguir trabajando en esas oportunidades. Vamos a seguir trabajando convencidos de que Colombia, hombre, es el país de todos. Colombia es el país en donde nosotros queremos que las próximas generaciones, que nuestros hijos y nuestros nietos crezcan y puedan desarrollarse, y va a ser siempre ese el espíritu del sector empresarial colombiano. Les agradezco mucho a ustedes su atención durante el día de hoy. Les agradezco y les deseo que tengamos un par de días, aquí voy a estar, que tengamos un par de días productivos para todos. Y bueno, y muchas gracias a todos ustedes por la atención en este momento. Gracias.